más que nada por eso. Ok. Creo... Sí, se está grabando ahora. Ahí Ahí, sí, profe. Gracias. ahí está, no por nada. ¿Y ustedes no pueden grabar en este mismo apretando el botón? ¿No? Creo que no. Ah, Me lo puedo parece que hacer no. solo yo. Está bien. Pucha, qué pena. Bueno. Podemos, pero usted tiene que dar la autorización. Ah, sí, yo no tengo problema si ustedes quieren grabar lo que yo voy diciendo. Pero nada, ya me voy a ir acordando para las próximas reuniones. Entonces lo que decía ahora es que para entender este tercer parágrafo íbamos leyendo aquí en el segundo lo que estaba detallado. Entonces habíamos hablado de que en el fenómeno se reconoce una materia y una forma, ¿no es cierto? Entonces la forma del fenómeno es aquello que hace que lo diverso del mismo pueda ser ordenado en cierta relación. ¿Y qué sería lo diverso del mismo? Yo les dije que en alemán él dice Multifachtigkeit, que es la multiplicidad. Y hay como una materialidad que nos llega, pero una vez que llega a nosotros esa materialidad es ordenada con una cierta forma, ¿no es cierto? Así lo piensa Kant, ¿no? Es como si ustedes, o sea, imaginándolo analíticamente, ¿no es cierto? Porque él está analíticamente separando todo acá, pero todo se da junto en la realidad, ¿no es cierto? Entonces imaginen ustedes que es como si ustedes recibieran información del exterior y luego de recibida ustedes lo ordenaran y dijeran, ah, toda esta información corresponde a la imagen de una taza de café. Y esta información que viene de este otro lado es un mouse de computadora. Es decir, la materialidad es ordenada de un cierto modo. ¿No es cierto? Profe, Profesor, disculpe. Ah, va, sorry. Dale Digan, nomás, vale. digan. en este Sí, sentido pareciera que Kant sigue siendo, en este sentido, contemporáneo de Aristóteles. Aristóteles también con la teoría hilemórfica también supone que la forma ordena la materia. absolutamente, Valentina. Por eso tengo acá la metafísica y pensaba enseguida mostrarles que en realidad Kant no tiene otra honorable fuente protagonista aquí que la metafísica aristotélica, sin duda alguna. Sí, 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 absolutamente. Absolutamente, bien observado. Bueno, ya hablar de materia y forma, te das cuenta que Kant se está sirviendo del maestro, ¿no? Sí, ¿qué me ibas a preguntar, Lucas? O, Sí, sí. no sé, Yo le iba a Lucas. preguntar, profesor, si la forma se puede entender como un contenedor y la materia como el contenido del contenedor. Sí, sí, tal cual, tal cual. La forma es el recipiente y la materia es el Ya, objeto. perfecto. Ya van a ver ustedes que el recipiente del que estamos hablando es el espacio y el tiempo. Y claramente, les cuento el final de la novela detectivesca, el secreto de Kant es que espacio y tiempo, la forma del fenómeno, los contenedores, son formas puras de la intuición, es decir, que es el sujeto cognoscente el que los pone ahí. ¿Mm? Espacio y tiempo. Pero vamos despacio, ahí lo vamos leyendo. Fíjense, en el parágrafo que sigue, volvamos a leerlo y van a ver con más claridad ahora que dice que las representaciones en la que no se encuentra nada perteneciente a la sensación, las llamo pura. Sería esa forma, que todavía no dice qué es. Yo les estoy adelantando de qué es espacio y tiempo, pero él todavía no lo dice. Él dice que hay una forma, ¿no es cierto? Puras. Según esto, la forma pura de las intuiciones sensibles en general, donde se intuye en ciertas relaciones toda la diversidad de los fenómenos. Esto quiere decir, se intuye con cierta forma lo que de materialidad corresponde a la sensación. ¿Está bien? Y esto dice acá, fíjense, algo muy importante, dice que esta forma pura, ¿dónde está esta forma pura? Está a priori en el psiquismo, en el Gemüt, como ustedes saben, en esta fuente de Leda. ¿Mm? Es ahí donde se encuentra. Entonces dice ahora, esperen que se me ha aparecido esto acá. Chao. Entonces dice Kant ahora, esta forma pura de la sensibilidad se llamará igualmente la intuición pura, ¿no? Ahí lo tiene.
las famosas intuiciones puras kantianas, que ya les adelanté yo a ustedes, que son espacio y tiempo. Como dice en alemán, déjenme verlo, Reine Anschauung, supongo que dice, ¿dónde estoy? En segundo parágrafo del espacio, no, esto antes. Manifante de Schöne, que dicen das Reine Singlichkeit. Sí, es Reine Anschauung. Esta palabra es importante que la tengan en cuenta, porque después la filosofía francesa la ha utilizado mucho, ¿no? La Reine Anschauung, es decir, las intuiciones puras. Y dice reine Form den Sinnlichkeit wird auch selber reine Anschauung heißen. Y tal traducible sin ningún problema. Esta forma pura de la sensibilidad se llamará igualmente intuición pura. Es decir, cuando ustedes, según Kant, miran el mundo, por ejemplo, ahora están viendo la computadora enfrente de ustedes, ¿no es cierto? Eso que están viendo tiene dos componentes. Un componente material, que viene del mundo, ¿no es cierto? La materialidad de la sensación, que es lo que los afecta a ustedes, y por otro lado, en eso que ustedes están viendo hay una forma, tiene esa forma que ustedes ven ahí, y esa forma no viene del mundo exterior. Esa forma, voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero que en un primer momento la podemos utilizar, después la vamos a ir matizando. Esa forma la proyectamos los seres humanos. ¿Está bien? Y esa forma son espacio y tiempo. Así, al apartar de la representación de un cuerpo lo que el entendimiento piensa de él, fíjense, ha ido un paso más atrás Kant ahora. ¿Está bien? Todo esto que puse yo acá en verde es como el procedimiento metodológico total. ¿No es cierto? Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Pensemos en una taza de café. ¿Qué es una taza de café? Entonces te dice, bueno, taza de café, un recipiente, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es una taza de café. Entonces, de ese pensamiento que ustedes tienen, quítenle, ¿no es cierto?, de esa representación de un cuerpo, lo que el entendimiento piensa en él. Es decir, el concepto sustancia, fuerza, divisibilidad, etc. Quítenle todo eso. Y al apartar igualmente lo que en dicha representación pertenece a la sensación, es decir, impenetrabilidad, dureza, color, que es la materialidad, acá viene el aporte kantiano, me queda todavía algo de esa intuición empírica, a saber, la extensión y la figura. Ambas pertenecen a la intuición pura y tienen lugar en el ánima o en el psiquismo como mera forma de la sensibilidad. Incluso prescindiendo del objeto real de los sentidos o de la sensación. ¿Qué tal? Así se escribe un libro. Y van a ver ustedes, en lo que continúa, ya lo habrán visto, porque yo sé que hay muchas de estas partes que ya las leyeron, que Kant se va repitiendo una y otra vez y avanza un paso más. Y vuelve a repetir y avanza un paso más. Y vuelve y avanza un paso más. Dice aquí, la ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori la llamo estética trascendental. Tiene que existir pues esa ciencia y ella constituye la primera parte de la doctrina trascendental de los elementos, en oposición a aquella otra ciencia que contiene los principios del pensar puro y que se llama lógica trascendental. Así pues, en la estética trascendental aislaremos primeramente la sensibilidad, separando todo lo que en ella piensa el entendimiento mediante sus conceptos, a fin de que no quede más que la intuición empírica. En segundo lugar, apartaremos todavía de esta última, o sea, todavía más, todo lo perteneciente a la sensación, es decir, a la materialidad, a fin de quedarnos solo con la intuición pura y con la mera forma de los fenómenos. Recuerden ustedes que intuición pura o
mera forma de los fenómenos. Cuidado con la palabra mera. Bueno, todas ustedes son muy inteligentes y se habrán dado cuenta que mera acá quiere decir puro, ¿no? En ese sentido está puesto. En alemán dice pura, o sea, la forma pura de los fenómenos. Intuición pura o forma pura de los fenómenos. Únicos elementos que puede suministrar la sensibilidad a priori. En el curso de esta investigación veremos que hay dos formas puras de la intuición sensible como principio del conocimiento a priori, es decir, espacio y tiempo. Nos ocuparemos ahora de ambos. Déjenme chequear que mera forma de los fenómenos es pura forma de los fenómenos. Sí, ¿no es cierto? Blose, que es otro equivalente de puro, ¿no? La pura forma o la mera forma básica pura, ¿no? Bien, algunas reflexiones a partir de lo que hemos estructurales, de lo que hemos leído recién. Recuerden que después de Hume, ¿quién es el enemigo aquí de la fundamentación del conocimiento? Como decíamos nosotros cuando estudiábamos, yo estudiaba en una universidad bastante embromada con algunos temas de creencias y esas cosas, entonces yo decía, con la concupiscencia empírica. Claro, lo que había mostrado Hume, si ustedes quieren así de manera resumida, es que uno no puede construir los pilares de la ciencia sobre la base estricta de lo empírico. Uno no puede decir la ciencia comienza en el dato empírico, porque si hay algo poco confiable es el dato empírico. Entonces tenemos esta situación desgraciada por un lado, pero por otro lado Kant tiene en las manos los libros de Newton, y el tipo dice, pero Newton acaba de construir una ciencia con contenidos universales y necesarios. ¿Cómo es esto posible? Si esto no pudo haber sido construido directamente desde la materialidad empírica, ¿cómo es que lo construimos? Entonces Kant dice, bueno, es que la verdadera universalidad y necesidad está construida desde elementos puros. Por eso él habla de puro y a priori, porque quiere decir que hay una instancia, si ustedes quieren, universal y necesaria de construcción del conocimiento, que está a la base de lo empírico. Él dice, sí, efectivamente, el conocimiento empieza con lo empírico, pero no todo conocimiento, no todo lo empírico de la experiencia viene de la experiencia. Bueno, ¿y qué es lo que no viene de la experiencia? Bueno, se los acaba de mencionar. Lo que no viene de la experiencia son las intuiciones puras. ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Yo tengo una pregunta. Se supone que Kant es como el primero o uno de los primeros grandes críticos de la metafísica. Y Sí, Y de es la curioso que se siga de tanto Aristóteles y de la metafísica. Pero cuidado, es un crítico de la metafísica tradicional que pretendía construir conocimiento a partir de Dios, alma y mundo. De esa metafísica Kant es crítico. Pero Kant respeta mucho la metafísica. Mira cómo se llama el subtítulo de la siguiente presentación. O sea, a ver, los analíticos del siglo XX, los positivistas, nunca hubieran usado la palabra metafísica, porque eso sí, la odiaban, la detestaban, la querían destruir. Pero Kant no tenía, en todo caso, Kant podría pensarse como una refundación de la noción de metafísica. Y dice Metaphysische en alemán, y lo está pensando en términos aristotélicos, si tú quieres. En eso Kant, hasta donde yo entiendo, que no soy un gran especialista, ¿no es cierto? A partir de lo que he leído, en ese sentido Kant no se aparta mucho de la noción de metafísica de Aristóteles. ¿Cuál es una de las acepciones más desarrolladas por Aristóteles respecto de lo que es la sofía? Él dice en griego sofía. Recuerden que Aristóteles no usaba la palabra metafísica, él hablaba de esta sabiduría, ¿no? Como metafísica. Si ustedes vienen a
lo tengo acá. Si ustedes vienen aquí, estoy en el libro 1 de la metafísica, la de Yebra, que es la mejor, página 10, en 981b, que es el capítulo 2 del libro 1 de la metafísica. Ahí Aristóteles da una idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pensando Kant cuando dice aquí metafísica, y se refiere claramente a las primeras causas y principios, que es lo que Kant está buscando, ¿no? Cuando él piensa en la intuición pura y cómo está buscando las primeras causas y principios. Acá dice Aristóteles, lo que ahora queremos decir es esto, que la llamada sabiduría versa, en opinión de todos, sobre las primeras causas y sobre los primeros principios, ¿no? Dice Aristóteles en griego, Sofían, perita prota aitia kaites arjas, es decir, arjas y protes, es decir, los primeros principios y el origen o causas, ¿no es cierto? Arjas. Arja, arje. Y dice después Aristóteles, ahora debemos indagar en torno a cuáles son estas causas y estos principios. ¿Y cuál es eso, uno de esos principios fundamentales que él encuentra? Un poco más adelante acá. Los principios de la lógica. El principio fundamental que él encuentra es el principio de no contradicción. Ese es el principio en torno al cual. Y esta mañana me puse a leer un poquito más, que es lo que me pasa a mí con estos textos, por eso no me acerco mucho, porque me pongo a leer y ya no me puedo alejar. Hay una frase muy linda acá de Aristóteles, en la que dice, una de las frases más señeras de la historia de la filosofía, de que esta ciencia no es una ciencia productiva. Es decir, para los que les pregunten a ustedes para qué sirve la filosofía, ustedes le leen 983a de Aristóteles, que Aristóteles ya respondía esa pregunta, porque me imagino que hay gente que también le preguntaba. Es evidente esto ya para los primeros que filosofaron, o sea, para él no. Dice, pues los hombres comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio admirado ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas y la generación del universo. Piensen ustedes que la noción de sabio o de filósofo, como diríamos, era mucho más amplia en aquel tiempo de como la entendemos ahora, ¿no? De suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vistas del conocimiento y no por ninguna utilidad. 300 años antes de Cristo ya lo tenía claro este hombre. Y lo puso por escrito, seguramente lo tenían claro desde antes muchos otros, ¿no? Que había un modo de hacer conocimiento que no tenía ninguna utilidad. Entonces estas causas y estos principios, esta idea de metafísica, es la que inspira un poco el texto de Kant, y en ese sentido claro, un metafísico tradicional que te dirá del alma y de Dios se siente atacado por Kant, ¿ok? Pero Kant lo que está diciendo es que hay principios metafísicos. ¿Y cuáles son esos principios metafísicos? Son estos elementos como la intuición pura, que son elementos que no están, diría yo que no soy un experto, empañados o contaminados por el mundo concupiscente, es decir, por la empiria. ¿Por qué? Porque el dato empírico nos confunde. Si vamos a poner los primeros principios de causa del conocimiento en lo puramente empírico, nos lleva el tsunami de la, ¿cómo se dice? De lo de Hume, el tsunami de los que no creen en nada. ¿Cómo es? Se me olvidó la palabra. ¿Escepticismo? Del escepticismo, muchas gracias. El tsunami del escepticismo. El único modo de que no nos arrastre es que ayer vi un documental impresionante sobre Valdivia y el terremoto del año 60, entonces me quedó la palabra tsunami.
para que no nos arrastre el tsunami del escepticismo, el único modo es encontrar elementos metafísicos, si ustedes quieren, es decir, elementos que estén más allá de lo estrictamente empírico o físico, como quieran llamar. Y esto Kant lo encuentra, dice, bueno, estos son estos elementos puros del conocimiento, y los que nos van a ayudar a responder la pregunta clave, que ya saben ustedes cuál es, que cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, observación? Yo, profe, Sí, por favor. es que no entiendo por qué Kant aquí en esta sección prefiere usar exposición metafísica y luego en el parágrafo 3, exposición trascendental. ¿Por qué habría dos formas de ver el concepto de espacio? ¿Por qué no elegir trascendental solamente? Mira, la distinción está claramente explicada en la primera frase de cada una de las exposiciones. En la primera explica lo que es una exposición y explica por qué metafísica. La diferencia básica de las dos es que es metafísica, quiere decir que tú vas a explicar cómo está constituido este elemento a priori. Y trascendental quiere decir cómo es que ese elemento hace posibles otros conocimientos, como está explicado aquí. Ya vas a ver la distinción, Maximiliano, y no pierdas de vista la definición de trascendental, que la encontrás un poco más arriba, aquí, ¿ves? Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa no tanto de objeto, cuanto de nuestro modo de conocerlo, en tanto que este modo ha de ser posible a priori. Es decir, que un estudio trascendental es un estudio donde tú puedes dar cuenta y fundamentar cómo es posible desde elementos estrictamente a priori. Y cómo esto constituye un sistema de conocimiento. Eso sería un estudio trascendental. Por supuesto que estos elementos son metafísicos, en el sentido que son a priori. Esa sería la distinción. Pero yo entiendo lo que tú dices. Tú sabes, por ahí se me ocurre que Kant no quería dejar de usar la palabra metafísica y sí quería poner en juego la palabra trascendental, porque en cierta forma las dos palabras refieren lo mismo. Trascendental quiere decir que trasciende lo meramente empírico, ¿no es cierto? Y metafísico también quiere decir eso, ¿no? Pero trascendental, después él dice, bueno, trascendental es cómo se construye el sistema, cómo es posible el sistema a partir de ello, mientras que metafísico es definirlo. Pero mira, leámoslo claramente y vas a ver cómo te queda claro lo que dice Kant al respecto. Entonces aquí hace un pequeño resumen Kant. Dice, por medio del sentido externo, propiedad de nuestro psiquismo, nos representamos objetos como exteriores a nosotros y como estando todos en el espacio, dentro del cual son determinadas o determinables su figura, su magnitud y sus relaciones mutuas. ¿Qué les parece esta frase? A mí me parece... Sí. Tendemos como a creer que los objetos están afuera y que, por así decirlo, existen y se entienden independientemente de nosotros, pero Kant viene a dar la novedad de que se entienden por la cognición o por la actividad de nuestra cognición. Eso. Claro, pero ¿nos podemos representar objetos como, todos los objetos como exteriores a nosotros? No sé, yo eso... ¿Han visto alguna vez un punto y una recta ustedes? Porque yo me puedo representar como exterior a mí la taza de café, no la tengo adentro, está afuera. Pero un punto y una recta, no sé, por ahí. A esa observación que yo estoy haciendo, Kant responde más adelante. Pero tengan en cuenta de que no es una frase sencilla. Cuando uno dice, podemos representarnos los objetos, y como estando todos en el espacio, dentro del cual son determinadas su figura, su magnitud, bueno, pero esto no es aplicable a todos los objetos.
Es que yo creo que, por ejemplo, lo que pasa con la recta o el punto es que son cierto tipo de cualidades de las cosas y no son cosas como tal. La recta es una cualidad que, que alude a la extensión, el punto también, apunta a las partes, a las delimitaciones de un objeto. Entonces no es como que uno encuentre en el mundo ese tipo de cosas aisladas, sino que más bien están o conforman un objeto, en verdad, lo conforman. Pero ¿cuál Eso es uno el puede objeto? encontrar. ¿Cuál es el objeto del cual yo Podría, pregunto que es una recta? podría ser un computador, en tanto que tiene cierto corte, o objetos que tienen forma, creo que leí algo del triángulo, objetos que tienen esa forma y uno le añade la línea, la extensión, y en ese sentido esas son más bien herramientas para explicar los objetos y la extensión de estos. Está bien. Ahora, piensa en esto. Para Kant, si fuera como tú dices, la geometría tendría su fundamento en lo estrictamente empírico, porque no habría algo así como el punto, la recta, que son esos objetos puros que conforman los elementos de Euclides, son las definiciones y los elementos básicos de su sistema axiomático. La geometría dejaría de ser una ciencia universal y necesaria si la recta y el punto fueran estrictamente propiedades ideales de objetos inexistentes. O sea, yo miro algo y digo, esto es una recta, ¿no? Veo una víbora que va así y digo, bueno, es como una recta. O veo una manchita en la pared y digo, eso es como un punto. Y ser un punto es como una propiedad. Si punto no fuera un objeto y recta no fuera un objeto, hasta donde yo entiendo, nos quedamos sin geometría. Hay un problema ahí. Hay un problema y Kant se va a ocupar más adelante. Ahora, eso es un problema para Kant. Ojo, Valentina, es un problema para Kant, no un problema que tengamos hoy en día. Hoy en día son otras las perspectivas, pero para Kant, que está pensando en la búsqueda de la universalidad y la necesidad, yo creo que es lo mismo para Gottlob Frege. Los Grundlagen que dialogan con este texto. Está permanentemente Frege relacionado con la crítica de la razón pura, las nociones de a priori, a posteriori, él usa todo eso, Frege. Él también está comprometido con la universalidad de necesidad. Incluso a los Grundgesetze, es decir, las leyes fundamentales, en las leyes fundamentales, digo, en el libro, Frege habla de intuiciones puras de la geometría. Y él dice que la lógica es un nivel superior, porque no es un nivel intuitivo. Pero muy buena tu observación, la vamos a ir llevando, ¿no es cierto? Si ser un punto, ser una recta, puede no ser más que una propiedad que yo predico de los objetos. Está muy bien la observación. ¿Alguna otra observación del resto? Profe, Sí, por favor. ahí abajo, ahora me doy cuenta que abajo sale lo que quiere decir Kant con exposición metafísica. Entonces, comparando después con lo que dice en exposición trascendental, uno podría decir que en exposición metafísica trata el espacio y el tiempo simplemente como dado a priori, eso es todo, como algo no empírico. En cambio, en trascendental, ya asumido que son a priori, los va a analizar como condiciones de posibilidad del conocimiento. Entonces hay una especie, claro, una perspectiva ontológica, podríamos decir, en la parte metafísica, y el otro gnoseológica. Ni Kant lo hubiera podido explicar mejor, Maximiliano. Ah, wow, gracias. Bueno, muchas gracias. Se terminó la clase. Maximiliano explicó todo en 3 líneas. Básicamente, menos mal que se grabó porque yo no lo hubiera podido decir mejor. Si lo leen, lo van a ver. Kant normalmente es bastante claro en sus distinciones. Ahora, insisto en lo que dije al principio, de que yo creo que no se quiso privar de usar la palabra metafísica, ¿no? Porque podría haber explicado las dos cosas sin usar la palabra metafísica solo con trascendental, ¿no? Trascendente, hubiera dicho una exposición trascendente, pero no, usó la palabra metafísica. Está muy bien, me parece muy bien. ¿Quién soy yo para decir que está muy bien Kant, digo yo? Pero en todo caso me suena bien, ¿no? El resto, ¿alguna observación, pregunta? Si no hablan no veo nada, porque yo solo veo la pantalla de Kant, no los veo ustedes. Muy bien.
Entonces, aquí empieza el delirio extremo, ¿no es cierto? Exposición metafísica de este concepto. Entonces, él empieza a jugar con estas nociones, sentido interno y el sentido externo. Ténganlo presente porque el sentido interno es el tiempo y el sentido externo es el espacio, ¿no? Entonces, el sentido interno por medio del cual el psiquismo se intuye a sí mismo o su estado interno, no suministra no suministra intuición alguna del alma misma como objeto. Sin embargo, hay solo una forma determinada bajo la que es posible la intuición de un estado interno, de modo que todo cuanto pertenece a las determinaciones internas es representado en relaciones de tiempo, antes y después. Muy bien, lo tira así como un baldazo de agua fría, si le gusta bien y si no también. Es decir, ojo con la palabra intuición aquí, porque estamos un paso atrás de la posibilidad de la representación. No hagan un esfuerzo por intuir lo que él está diciendo, porque no se puede. Porque supuestamente las intuiciones de las que están hablando son las condiciones de posibilidad de representarme algo. ¿Qué les quiero decir yo? La mera forma del fenómeno, es decir, aquello que permite capturarlo en un cierto orden, la intuición pura, es lo que hace posible que ustedes vean esta taza. Pero ella misma no hace posible que ustedes vean la condición de posibilidad. ¿No es cierto? Es como el ojo que ustedes tienen. Con el ojo, este ojo, ustedes pueden ver el mundo, pero con este ojo ustedes no se pueden ver el ojo. Entonces él dice acá, la intuición interna, el sentido interno, perdón, no suministra nada sobre el alma. O sea, por más que ustedes quieran sentir el alma de ustedes adentro suyo, moviéndose, no hay caso. Pero él conecta el sentido interno con el tiempo, con relaciones de tiempo, ¿no es cierto? Cuando en ese sentido el tiempo no es algo externo, es un sentido propio de los seres humanos. Esa parte es como muy de Hume. Recuerdo que él dice que el concepto de yo o de identidad personal no se puede oler, ver, nada de eso, por eso lo rechaza. Acá, cuando dice el alma misma como objeto, pareciera que se refiere a eso, el alma o el yo, la identidad personal. Bueno, yo creo que está poniendo más el peso no tanto en la identidad personal, sino en el alma como objeto. Acuérdate tú que Kant va a considerar que el alma como objeto, Dios como objeto y el mundo como objeto están fuera de la ciencia. Por eso no me parece casual, porque fíjate, en alemán se distingue bien entre alma y espíritu, y él acá no está hablando del psiquismo. Déjame buscarlo en alemán. ¿Dónde está la frase? Pero está muy bien la observación para discutir un poco en torno a ella. El tiempo no puede ser no, en el alma, en el sentido interno. Es el parágrafo 2, acá. Claro. Der innere Sinn vermittelt diese dessen das Gemüt sich selbst oder eine innere Zustand. Acá dice der Seele. Cuando un alemán dice Seele, ¿no? S-E-E-L-E, ¿no? Está hablando del alma como la entiende la tradición judio-cristiana, básicamente. No sé, las otras tradiciones también habría que ver si el budismo piensa lo de la transmigración y esas cosas. Pero en todo caso, como son bien conocidas aquí en Occidente, en la tradición judio-cristiana. Es decir, no está pensando en el yo, en el yo consciente. Está pensando concretamente de que hay algo así como un alma que puede ser un objeto de estudio. Lo que quiere hacer Kant aquí, en ese sentido también Frege, es sacar al estudio del alma del medio. ¿Por qué? Porque el alma no es un objeto experimentable.
En definitiva, piensen ustedes que esto va a apuntar a construir conocimiento. ¿Cómo es posible, los juicios sintéticos a priori, decir cómo es posible tener ciencia? Y de ningún modo el alma y Dios van a ser objetos científicos. ¿Por qué? Porque no hay intuición de ellos, de ningún tipo. Hay por ahí algunos que dicen que han visto un alma, ven las almas salir de los cementerios, o alguien ha visto a Dios arriba de un árbol entre llamas, ok, pero no se puede hacer ciencia con un testimonio de ese tipo, ¿no? En la perspectiva kantiana, ¿no? Recuerden que estamos tratando de entender lo que Kant está pensando en ese momento, ¿no? Dice Kant, el tiempo no puede ser intuido como algo exterior, ni tampoco el espacio como algo en nosotros. Interesante eso. Como ya verán ustedes, ya se desliza acá la idea de que la forma pura del fenómeno, ¿no es cierto?, aquello que permite ordenarlo en una cierta relación, podemos decirlo así de manera directa, aunque burda, pero después lo vamos a ir aclarando, es la tridimensionalidad. Que ustedes vean objetos en 3 dimensiones significa que la tridimensional es la forma pura de los fenómenos, y esa tridimensionalidad no es exterior al ser humano. La ponemos nosotros mismos ahí. Pero sin embargo no podemos capturarnos internamente tridimensionalmente, pero sí tenemos un sentido interno de nosotros mismos, y es solamente el tiempo. ¿Qué son pues espacio y tiempo? Son seres reales. ¿Son solo determinaciones de las cosas o también relaciones entre ellas? Pero ¿lo son acaso en cuanto pertenecientes a las cosas, incluso en el caso de no ser intuidas? ¿O lo son solo en cuanto inherentes a la forma de la intuición? Y por consiguiente en cuanto inherentes a la condición subjetiva de nuestro psiquismo. Condición sin la cual no podrían atribuirse esos predicados a ninguna cosa. Aquí aparece un nuevo elemento, que es la condición subjetiva de nuestro psiquismo. Cuidado, que subjetivo aquí no es una pérdida peyorativa de categoría, porque hoy en día, sobre todo influenciados por la psicología, subjetivo lo oponemos a objetivo y da la idea de que, pero acá subjetivo quiere decir del sujeto. Y lo que está subjetivamente en el sujeto también tiene un nivel de intuitivo puro, ¿no? Bien, respuesta a esta pregunta se puede dar con una imagen metafórica. Si los seres humanos, para lo cual estamos haciendo un gran esfuerzo, desapareciéramos del universo de la noche a la mañana, ¿no? Cosa que va a pasar pronto, parece ser, desaparece con nosotros la tridimensionalidad. La tridimensionalidad es un modo que tenemos los seres humanos de capturar lo que se puede llamar la realidad. Que no quiere decir que capturemos la realidad, es lo que vemos de ella en este marco de tridimensionalidad. Es decir, que si nosotros, los seres humanos, no tuviéramos espacio o esta capacidad de sino de bidimensionalidad, de las cosas que son tridimensional solo veríamos una capa. Bueno, después voy a volver con este ejemplo. Bueno, y acá viene lo que había señalado Maxi, ¿no es cierto? La exposición, entiendo la representación clara, aunque no sea detallada, de lo que pertenece a un concepto. Lo que pertenece a un concepto como tal. Y la exposición es metafísica cuando lo que pertenece a ese concepto está dado a priori. Eso sería metafísico, ¿no? Entonces, acá viene esta lista, que es muy interesante. Déjenme ver la hora, 15:23. Bueno, no me quiero extender mucho más. Vamos a ver algunos puntos, pero me interesa saber si tienen preguntas, o dudas, o quejas.
Kant va construyendo de a poquito va siendo cada vez más profunda o evidente, si ustedes quieren, la fractura que hay entre ser humano y lo que llamamos realidad. Por eso él habla de fenómeno, esta palabra que han leído ustedes ahora, fenómeno, la multiplicidad que nos llega y la ordenamos, fenómeno, y después más adelante va a aparecer la contrapartida del fenómeno, que es el númeno, lo que él llama númeno, porque de algún modo hay que llamar a la cosa en sí o los objetos como son realmente, los cuales no podemos representarnos. No hay forma de que nos representemos los números. Solo nos representamos del número lo que capturamos en espacio y tiempo, es decir, el fenómeno. Bien, entonces leamos un par de estas y si hay algunas preguntas. El espacio, dice Kant, no es un concepto empírico extraído de las experiencias externas. Creo que me quedó claro, es una intuición pura. En efecto, para poner sensaciones en relación con algo exterior a mí, es decir, con algo que se halla en un lugar del espacio distinto del ocupado por mí, e igualmente para poder representármelas unas afuera o al lado de otras, y por tanto no solo como distintas, sino como situadas en lugares diferentes, debo presuponer de antemano la representación del espacio. ¿Por qué? Porque el espacio, voy a agregar esta expresión que va a aparecer más adelante, ¿no? Pero tienen que aprender a manejarla ustedes. El espacio es la condición de posibilidad de capturar objetos en el mundo. Por eso el espacio no puede ser capturado en el espacio. Ustedes no pueden representarse el espacio, porque el espacio es la condición de posibilidad de la representación. El espacio es el ojo que permite ver, pero el ojo no te permite ver el ojo. No se puede ver a sí mismo el ojo. En consecuencia, la representación del espacio no puede estar pues tomada de las relaciones del fenómeno externo a través de la experiencia. O sea que Kant haya llegado a la conclusión de que el espacio es la condición de posibilidad de la percepción externa, no lo tomó de lo empírico. No es un dato que haya una generalización que sacó por inducción. Eso es lo que está queriendo decir, de un mensaje que le está mandando Hume. No puede estar puesto más en relación al fenómeno externo a través de la experiencia, sino que si esta experiencia externa misma es posible, lo cual sabemos todos que es posible, lo es solamente a través de una representación pensada. ¿Qué está haciendo Kant aquí en el punto 1? Está haciendo una exposición metafísica. ¿Por qué está haciendo una exposición metafísica? Porque está mostrando lo que el concepto de espacio, contiene en cuanto dado a priori. Estoy usando las mismas palabras que están escritas acá. Esa es una linda pregunta para el cuestionario. 2. El espacio es una necesaria representación a priori, notwendige Vorstellung a priori, dice Kant. Se usa la palabra representación, tal cual. El espacio es una necesaria representación a priori. A priori quiere decir que no tiene ningún elemento empírico. Por favor, no empiecen a mezclarlo en sus cabezas con la idea de lo que está antes. No lo contaminen con la noción de antes, porque no hay antes y después aquí. A priori quiere decir, no tiene elementos empíricos entremezclados que lo ensucian y lo contaminan. Que sirve de base a todas las intuiciones externas. Jamás podemos representarnos la falta de espacio, aunque sí podemos muy bien pensar que no haya objetos en él. El espacio es pues considerado como, y acá viene, ¿ven? Condición de posibilidad de los fenómenos. No como una determinación dependiente de ellos. Para nada. Es una representación a priori en la que se basan necesariamente los fenómenos externos. En consecuencia, tal representación no puede tomarse mediante la experiencia de las relaciones del fenómeno externo, sino que
esa misma experiencia externa es solo posible gracias a dicha representación. Es decir, que ustedes pueden hablar de que hay algo externo, es gracias a que existe la condición de posibilidad de hablar de lo exterior, y ese es el espacio. Pero ustedes no perciben el espacio. ¿Mm? No se puede representar el espacio, porque el espacio es la capacidad de representación. Entonces, cuando ustedes miran, ¿qué van a ver? Y cuando yo miro, veo una pantalla, una lámpara, una foto, veo algo que está más allá, veo que algo que está... Eso es lo que yo veo. Yo no puedo ver el espacio. Ustedes saben que esta parte de Kant, de la crítica, tiene dos versiones, una A y una B. Kant después, como que Kant lo reescribió, ¿no es cierto? Entonces, normalmente casi todas las críticas de la razón pura conservan las dos versiones. Se publica la B, que es la segunda, que es la que acabamos de leer, pero se mantiene todavía la A, porque la A, a pesar de que Kant creyó que la estaba explicando mejor, la A sigue explicando cosas de lo mismo, es como dos versiones de lo mismo, es maravilloso, ¿no? Tener un filósofo que escribió dos veces el mismo libro y poder leerlo, ¿no? Bueno, podemos detenernos en esa parte, ese parágrafo 3 en la próxima. Leamos esto rápido, así terminamos. El espacio no es un... Y después volvemos, solo leerlo para una primera... El espacio no es un concepto discursivo, o como se dice, un concepto universal de relaciones entre cosas en general, sino una intuición pura. Acá está dialogando con Newton y los que consideran... Leibniz creo que considera que el espacio es una cuestión que está entre medio. En efecto, ante todo, solo podemos representarnos un espacio único. Cuando se habla de muchos espacios, no se entienden por tales, sino partes del mismo espacio único. Esas partes tampoco pueden preceder al espacio único y omnicomprensivo como si fueran, por así decirlo, elementos de los que se compondría, sino que solamente pueden ser pensadas dentro de él. El espacio es esencialmente uno. Su multiplicidad y por tanto también el concepto universal de espacio surge tan solo al limitarlo. De ahí se sigue que todos los conceptos del espacio tienen como base una intuición a priori, no una empírica. De igual forma, tampoco los principios geométricos, por ejemplo, que dos lados juntos en un triángulo son mayores que el tercero, derivan nunca de los conceptos generales de línea y triángulo, sino de la intuición y además, a priori, con certeza apodíptica. Todavía no explica cómo es esto, pero la geometría no puede ser otra cosa que un reino de certeza apodíptica, si no nos quedamos sin geometría como ciencia. ¿No? Esto es muy importante. Esto impresionó mucho a Frege y a los Hilbert y los que siguieron un par de siglos después, ¿no? El espacio se representa como una magnitud dada finita. Perdón, infinita. Lo repito, el espacio se representa como una magnitud dada infinita. Se debe pensar cada concepto como una representación que está contenida en una infinita cantidad de diferentes representaciones posibles, como su característica común y que consiguientemente las subsume, pero ningún concepto en cuanto tal puede pensarse como conteniendo en sí una multitud de representaciones. La originaria representación del espacio es, pues, una intuición a priori, no un concepto. Uno puede analizar el concepto de espacio, pero el espacio es una intuición a priori, que está claramente ubicada en el espacio de la estética, de lo que tiene que ver con la sensibilidad. ¿Está bien? Acá no hay ningún elemento conceptual ni teórico. Después, él, en el lado del entendimiento, va a encontrar sus elementos puros ahí. ¿No es cierto? Entonces, elemento puro con elemento puro son los que van a permitir construir el conocimiento universal y necesario. No, les digo, esto es un universo de equilibrios y de una obra impresionante la de Kant, realmente. Bien. Dejamos aquí por hoy. Nos queda la sensación de que hemos aprendido algo, un punto de vista sobre cómo capturamos el mundo, ¿cierto?
hasta ahora Kant no ha dicho nada de dónde está el espacio y el tiempo como intuiciones puras, quién la genera, dónde se ubica, cómo esto. Le está de a poquito avanzando. Les quería decir algo. Para la próxima, si pueden buscar unas 3 líneas, 4 líneas, de la noción de espacio en Leibniz y de la noción de espacio en Newton. Porque Newton también se las daba de filósofo y escribía, el espacio es esto y qué sé yo. Y ahí las confrontamos un poquito, la de Leibniz, la de Newton, y hay un tal Clark por ahí que hace algunos años lo leí, hace un tiempo que no veo eso. Si ustedes me ayudan, y lo discutimos. ¿Está bien? No solamente traigan la idea, digan de dónde la sacaron, de qué libro, y si la pueden traer en el idioma original, mientras no sea chino, mucho mejor. Y si la traen en chino, ya nos la arreglamos y la leemos. Todo es bienvenido aquí para contrastar con lo que está presentando Kant y así lo terminamos de entender. ¿Alguna pregunta, duda, observación, queja, propuesta? Bueno. No, yo no, profe. Todo bien. Bueno, muy bien. Veo que han puesto un montón de, que las estoy viendo recién ahora, de condición, posibilidad de los fenómenos. Están hablando del Colo-Colo. No sé si le gustaría el fútbol a Kant, no tengo mucha idea. Bueno, nada, un gusto verlas y verlos como siempre. Sigan con la lectura del texto. Como verán, el ejercicio es leer el texto y no ir a leer qué dicen otros del texto. Eso tienen ustedes después el resto de su vida para hacerlo. Ahora vamos a tratar de confrontarnos con el texto y tratar de entender qué es lo que dice el texto nosotros mismos. Y ahí se nos van a ocurrir ideas y podemos confrontar al texto con conocimientos que tenemos hoy en día sobre Internet y conocimientos cognitivos, de ciencias de las neurociencias, algunos elementos que vamos a ir trayendo, cosa que no podía hacer la gente, los grandes genios que escribieron hace 40 años atrás que ni conocían el Internet, ¿no? Ese lujo nos podemos dar nosotros ahora. Ya lo vamos a ir haciendo. Bueno, nada, no les quito más tiempo. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos el lunes, los de filosofía, y el martes los del seminario. Chau, chau. Chao, profe. Chao, Que esté bien. profe. Chao, profe, gracias. Gracias, gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Gracias.